Y estamos viendo entonces en pantalla el nombre del seminario de este mes, mes de junio, mes en que estamos honrando la paternidad de Papito Dios, porque en nuestro país se celebra lo que es recordar lo que es la paternidad delegada por Dios a los hombres. Y qué Ujú. más, qué momento más maravilloso y más oportuno en este mes para que nosotras vayamos a la fuente de la paternidad de toda hija de Dios, y esa es la de nuestro papá Dios. Además que la paternidad de Dios siempre va a ayudar a que haya sanidad sobre nuestra vida. Y este seminario nos quiere recordar en este mes de junio exactamente eso, el amor que cambia tu mundo, el amor de tu Padre Dios, el amor de Papito Dios, como me gusta siempre, en ese Abba Padre que dice que en el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, de los beneficios que más vamos a utilizar en nuestro transcurso de vida espiritual es el beneficio de que la paternidad de Dios venga sobre nuestra vida. Qué bonito, porque ahí es cuando entendemos que tenemos quien nos cuida, quien nos ama y quien nos protege. Y hoy vamos a ver el segundo de 4 temas de este seminario, y hoy nos vamos a enfocar en, em, en algo nuevo. Hoy nos vamos a enfocar en un tema que tiene que ver con la oración que me acerca a mi relación con Dios. Ese es el énfasis, porque sé que quizás hemos escuchado mucho acerca de la oración y creo que ya todos tenemos un poco claro que orar significa hablar con Dios, mi comunicación con Dios. El devocional del día de ayer, para quienes están en el grupo de WhatsApp, un grupo cerrado que se llama Vida Devocional, que si usted no está, definitivamente se lo recomiendo porque diariamente hacemos la publicación de 10 a 15 minutos de un audio donde posterior a leer el capítulo profundizamos acerca de alguna de las muchísimas enseñanzas que el Espíritu Santo nos puede regalar en un capítulo. Y el día de ayer, preciso, profundizábamos acerca de la oración. Hoy nuevamente el Señor nos lleva a este tema. Qué maravilloso. Es como ese camino que Dios va abriendo, ese camino sobre el que Él nos va guiando. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu esté atento y preparado. Y sobre las referencias, para quienes escucharon el devocional de ayer, que utilizaré hoy, van a estar que, claro, ya estoy entendiendo un poco más porque ya desde ayer el Señor viene hablando a mi espíritu. Qué bonito, porque esas son las maneras en las que el Señor opera. Y creo que hay algo que Dios quiere renovar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes y sobre todo en la forma que estamos haciéndole frente a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y para ello está haciendo uso de qué? De la oración, mi comunicación con Dios. La oración deja ver la manera como yo me estoy conectando con mi Padre. Es cuando hablamos de hacer clic. Hay momentos en la vida que Dios pone personas con las que nos es muy fácil hacer ese clic, ¿verdad? Con las que nos entendemos muy bien, sentimos que nos entienden, nosotros sentimos que los entendemos, la comunicación fluye, la persona dice una cosa, uno dice otra, y nos pueden dar minutos, horas, días eternos en esa constante comunicación y en ese continuo intercambio de comunicación. Esto debería, para una hija de Dios que está construyendo su relación con su Padre, que ya ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, deberíamos tomarnos el tiempo para disfrutar y sacarle el máximo provecho a qué, a este beneficio que nos es dado. Se nos dio el gran y enorme beneficio de ponernos en contacto con Papá Dios, un beneficio ganado por Jesucristo en la cruz y que Jesucristo nos lo enseña. Él mismo nos enseña el beneficio de poder estar en contacto con el Padre, porque es el Padre quien siempre está atento, porque es el Padre el que literalmente quiere estar escuchándonos. Él siempre está atento a lo que tenemos para decirle, y el Padre constantemente quiere escuchar y necesita escuchar. Él escucha el latido del corazón de sus hijos, él escucha las intenciones del corazón de sus hijos, pero también escucha lo que usted intencionalmente hace
para acercarse a Dios, sus palabras intencionales cuando se acerca a Él, su silencio intencional cuando se acerca a Dios, sus actitudes, sus actividades que usted las hace para derramarlas delante del Señor. Él las está viendo y Él las está escuchando. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos fomentar en el día a día. En el día a día, que produzca en nosotros de una manera tan natural nuestra relación y nuestra forma de vivir con Él, que lo podamos hacer naturalmente como hemos sido bendecidos con la adoración. Es que ciertamente hay personas que hablan poquito, pero de alguna forma hablan, de alguna manera se expresan. Pero el hombre necesita expresarse, el hombre necesita llenarse, el hombre necesita, hombre y mujer, necesitamos estar constantemente, ¿qué? Estar comunicándonos, estarnos conectando. Y la bendición de conectarnos con el Señor es estar conectado a la fuente correcta, ¿sí? A la fuente correcta. Recordemos en el pasado que todo empezó por ponerle oído a una conversación que no convenía, a una conversación llena de mentiras, llena de trampas, llena de, en lugar de acercarnos al Señor, alejarnos de Dios. Y fue cuando Eva le prestó atención a lo que la serpiente tenía para decirle. Y la serpiente aprovechó la oportunidad. Y nada tonta la serpiente hizo de las suyas. ¿Por qué? Porque se colocó ese corazón, se colocó esos oídos, se colocó esos pensamientos en conversaciones que no edificaban la vida de. Asimismo, para usted y para mí en la actualidad, donde nosotros nos estemos conectando, donde estemos buscando hacer clic, buscando intercambiar comunicación, es donde también se va a notar en nuestras actitudes cómo estamos alimentando el corazón, cómo estamos refugiando nuestros pensamientos. Es muy necesario que estemos atentas, hermosas damas, de con quién me estoy conectando. Y la oración es esta herramienta, es esta oportunidad, es este don, este regalo de parte de Dios que trasciende lo humano, que trasciende las barreras, que trasciende lo imposible, que trasciende el tiempo, que trasciende las distancias, que trasciende absolutamente todo. Si hay un momento en la vida en que todo se paraliza para la vida de una hija de Dios, es cuando se busca conectar con su Padre, cuando lo busca en oración. Ahí todo se paraliza, porque es que todo nuestro ser está completamente que viviendo la experiencia que es acercarnos para conectarnos con aquel que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre. Por eso, así como lo hemos estudiado en algunos momentos de la vida, ¿qué pasa? Hemos estudiado que las oraciones que son utilizadas para comunicarnos, para generar ideas, ¿cómo expresamos las ideas? A través de oraciones. Un conjunto de oraciones lleva a que yo pueda decir y manifestar algo, alguna situación, algún hecho, ¿sí? Y la misma Biblia está llena de ellas. Entonces, así como lo hemos estudiado en cosas claves y básicas, en principios, en todo idioma, en toda lengua, que es la manera como Dios nos permite y nos bendijo para comunicarnos con otros, esta no es la excepción para con el Señor. Recordemos que cuando hablamos aún de Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene esencia de pensar, sentir y decidir como nos lo fue dado a nosotras. Nosotras también pensamos, sentimos y decidimos. Es un regalo de supremacía del poder de Dios sobre la vida del ser humano, de nosotras como mujeres. Y en la oración es clave para expresar y para comunicar con claridad, con contundencia, dejando a un lado dudas, dejando a un lado interpretaciones, es necesario apegarnos a lo más básico. Si aprendemos a aplicar lo básico, obtendremos éxito en nuestra comunicación, esto hacia Dios y hacia terceros.
Por eso hoy quiero traer acá, como lo vemos desde hace unos minutos en pantalla, las claves. Utilicemos hoy este tema para recordar lo más básico, porque en lo más básico muchas veces está la respuesta. Muchas veces podemos solucionar problemas que estamos viviendo de comunicación con lo que nos rodean. Aún nosotras mismas, ¿cuántas veces escuchamos a alguien expresarse y entonces depende de cómo esté siendo nuestro corazón tratado por las circunstancias y dejando a un lado, dejando en el sillón sentado a Dios como si fuera un espectador más y no dándole a él autoridad y dominio sobre la circunstancia, entonces que ese corazón va a ser reactivo y va a decir, es que me dijeron tal cosa, ok, sí, pero ¿qué pasa si le dijeron eso? Sí, pero es que el que me hayan dicho eso quiere decir que no me quieren. Eso me lo dijo porque quería pelear. Eso me lo dijo para insultarme. Eso me lo dijo para generar distanciamiento. ¿Sí? Podemos de repente nosotros estar cayendo en esas percepciones y el tener y sujetarnos desde lo más básico nos ayudará a nosotros también a poder, sin dejar a Dios sentado en un sillón siendo únicamente espectador, sino que recordando que Él está dentro de nuestro corazón, recordando que Él debe tomar posición y posesión en nuestro corazón para que desde ahí Él nos ubique si aquellas palabras y aquella entonación de aquella comunicación en efecto estaba haciendo que la otra persona quisiera ofenderme, maltratarme, herirme, dañarme o quisiera todo lo contrario, apoyarme, mostrarme una verdad, guiarme, orientarme. Tenemos que estar muy atentos en que nuestro corazoncito esté descansando en la sabiduría de Dios para no hacer problemas donde no los hay, para no hablar de más. La comunicación a través de la oración a nosotras nos va a ayudar siempre a descansar nuestro corazón y a descansar nuestra vida en aquel que es sabio para oír, es sabio para hablar, es sabio para todo lo que nosotros necesitamos. La fuente de la sabiduría está en el Señor y por eso acudimos a Él. Por eso acudimos a practicar lo clave, ¿sí? Cuando no queremos herir, cuando no queremos meter las patas, cuando no sabemos qué hacer, vayámonos y utilicemos lo más básico, lo más elemental dentro de nuestra comunicación. ¿Qué necesita nuestra comunicación? Nuestra comunicación necesita siempre un sujeto y predicado. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto es aquel que es a quien se le dirige la acción o es aquel que hace la acción. Aquel que hace la acción. ¿Y qué es el predicado? Bueno, el predicado es esa acción y ese contexto. Cuando hablamos de acción, hablamos de verbos. Los verbos son los que representan la acción. Usted no puede llamar a una persona y decirle, venga, ¿verdad? Si usted habla en un grupo de personas y usted le dice, venga, sí, usted, venga. ¿Quién es usted? Todos los que están ahí. Todos los que están ahí. Entonces puede que cualquier usted se acerque y la escuche, pero puede que todos los usted, que son todos los que están ahí, la ignoren y no pasa nada. Ajá. Por eso el sujeto tiene que tener claro que es con él la cosa. Tenemos que tener nosotros claros que es con nosotros la cosa de parte de Dios y nosotros debemos clarificarle a Dios que la cosa es con él. Por eso nuestras oraciones dirigidas hacia Dios, y ya vamos a ver unos ejemplos, deben llevarle a él. Lo primero que usted debe hacer cuando se trata de orar, porque desde aquí debe ser la clave, vamos a empezar desde lo más básico, para no cometer errores, porque a veces queremos espiritualizar las cosas más de lo que deberíamos o jugárnosla de muy y dejamos por fuera las claves que son las que hacen efectivos nuestra comunicación con el Señor. ¿Qué tiene que pasar aquí entonces? Aquí lo más importante es que usted le diga al Señor que la cosa es con Él, que usted pueda antes que empezar a hablar, antes que empezar a expresarse y chorrear todo lo que quiere decir y expresar todo lo que quiere decir, que usted elija ese sujeto.
Papá Dios, Señor, mi Salvador, en la manera en la que usted ese día le nazca en su corazón acercarse. Lo segundo que usted no puede ignorar cuando usted va delante del Señor para sacarle provecho a esta herramienta de la oración es el predicado. ¿Qué viene a ser ese predicado? Bueno, ese predicado, la acción. Papá Dios, ayúdame. Papá Dios, escúchame. Papá Dios, dame. Papá Dios, oriéntame. Espíritu Santo, dirígeme. ¿Estamos qué? Estamos hablando de verbos, acciones. Sí, estamos encaminando la comunicación. Ya la comunicación lleva un camino, o sea, está el carrito, pero el carrito necesita ser encendido y necesita ahora con las direccionales y la manivela ir tomando el rumbo. A partir del momento en que ya hemos arrancado, orientando nuestra comunicación hacia quien debe ser orientada o entendiendo que es hacia nosotras, ahora sí, viene ese camino de dirección y el predicado, la acción nos lleva a orientar ese camino. Luego, ¿qué debemos utilizar dentro de esa acción, dentro de ese pecado? El contexto. ¿Qué es lo que nos está llevando a? ¿Por qué queremos pedir ayuda? Si usted le va a decir, papá Dios, ayúdame, vamos a ver estos ejemplos, contextualizarlo claramente si usted le está pidiendo ayuda a Dios, claramente si le está pidiendo que lo escuche, si lo está buscando, es porque usted tiene un motivo, hay un contexto, hay una razón que hace que su corazón se acerque a él. Muchas veces y ojalá muchas de las oraciones que nosotros dirijamos hacia Dios sean para adorarle. Pero hay momentos que no solamente va a ser para adorarle, va a ser por una situación específica y particular. Y aquí es donde nosotros le podemos decir, papito Dios, ahí es donde, eso es para mí. Esa, mi hija me está buscando, mi hija me está llamando. Ven, inmediatamente usted dice, papito Dios, él es, aquí estoy. ¿Me has llamado hija? Aquí estoy. ¿Sí? Ayúdame con esta situación que está pasando en la actualidad, donde Señor, me siento que ya no puedo más, donde Señor me rebasa esto. Vean cómo ya hay un contexto de una oración donde estoy teniendo yo claridad sobre lo que estoy pidiendo y el Señor está recibiendo con claridad lo que necesitamos y queremos expresarle. Otro ejemplo, Señor, escucha mi oración porque hoy te necesito. Señor, escucha mi oración porque hoy ya no sé qué hacer. O sea, cada uno va añadiendo conforme al contexto. Y el último ejemplo que presento en esta noche es, amado Dios, te busco ¿para qué? Bueno, ahí es donde vamos a contextualizar. Hoy quiero que hagamos este ejercicio juntas y el ejercicio lo vamos a ubicar directamente en la palabra de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Vamos a poner en contexto algunas cosas para poder entender mejor acerca de por qué este ejercicio es tan relevante. En Primera Samuel capítulo 1 versículo 11 vamos a encontrar una acción, vamos a encontrar un sujeto y vamos a encontrar un contexto que lleva y que provoca todo lo que pasa acá. Y vamos a ver cómo en cada oración puede o no generarse efectividad. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11 que les leo a continuación lo que dice. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Vamos a ir haciendo pausas. Cuando dice e hizo voto diciendo, hace referencia a Ana, la madre de Samuel. Esta historia de Primera de Samuel nos empieza narrando desde dónde vienen los orígenes de Samuel. Y los orígenes precisamente de Samuel, dentro de todo lo que él se convierte, es por una madre que tuvo una petición y que supo cómo delante del Señor externar y comunicarle esta petición al Señor, pidiéndole su respaldo y pidiéndole su ayuda. Así que Ana es quien está que empleando Jehová de los ejércitos. Ella en este caso está usando esta manifestación. También la manera y los atributos que nosotros usemos para hacer nuestra oración
tiene que ver mucho con la necesidad de lo que estemos por expresarle al Señor. Por ejemplo, Ana inicia con Jehová de los ejércitos. ¿Qué está denotando en un Jehová de los ejércitos? Uno, un Dios, y dos, alguien poderoso, alguien temible en batalla, un guerrero, alguien que entiende sobre guerra espiritual. Sí, está hablando de ese Dios de guerra, de ese Dios fuerte, de ese Dios poderoso. Así es como Ana se dirige su plegaria. Ya entonces encontramos un sujeto. ¿A quién va dirigido esto? No hay duda, a Jehová de los ejércitos. Teniendo esto presente, vamos a continuar con la lectura de esta porción bíblica. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Este era un intento de oración que Ana estaba haciendo después de muchos intentos previos fallidos. ¿Por qué? Porque el corazón, como empezábamos hablando en este tema, el corazón de Ana era un corazón que no estaba ubicado. Era un corazón que no tenía claridad hacia quién dirigir su comunicación. De repente su comunicación no estaba siendo una comunicación con propósito. De repente su comunicación no estaba siendo lo suficientemente clara y contundente para alimentar su fe como hija de Dios y también para ubicarse como hija de Dios, cuál era su posición con respecto a su padre. Cuando nosotras sabemos que tenemos un padre, incluso nuestras oraciones cuando vamos a buscarle a él como padre, ¿cómo son? Papito Dios. ¿Sí? Cuando queremos ir directamente a que el Espíritu Santo nos guíe, nos haga saber qué hacemos, Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Pero cuando queremos pedir, cuando queremos contar con el respaldo de la paternidad de Dios, ¿qué hacemos? Bueno, algunas le dirán, Padre, Dios, ayúdame, pero qué bonito es el poder permitir que brote de nuestra relación con Dios el Abba Padre, el Papito Dios, porque es tú mi papito. Hay una intimidad. Ciertamente el Papito Dios no brota de los labios, brota del corazón de una hija que se sabe que tiene un padre que en otros momentos le ha respaldado, que tiene un padre que en otros momentos le ha corregido, que en otros momentos ha obrado de diferentes maneras, pero que hay algo que tiene claro, tiene un padre que ha estado como presente en su vida, no un padre ausente. La que aún no ha logrado experimentar la paternidad de Dios sobre su vida, tendrá y habrá momentos donde no pueda sentir la presencia de su padre, o sea, todavía esté lidiando con esa ausencia, todavía esté relacionándolo con algo más en una relación entre personas aquí en la tierra que con una relación con el Señor. Cuando llevamos eso lejano y fuera del contacto, del manoseo de personas, sino que entendemos que es de Dios conmigo y de mí hacia el Señor vertical, aprendemos a cuidar esa relación. ¿Quién va a poder decirme a mí que Dios no está presente? ¿Quién va a poder decirme a mí que Dios no me ama? ¿Quién va a poder afectar mi mente con esas afirmaciones, sino solamente aquella hija que todavía no se ha encontrado y no se ha descubierto en esa paternidad? Porque sí, puede que muchos a nivel personal vengan a decirme, es que ese Dios no existe. Y yo, como muchas veces lo manifiesto, yo puedo entender que en tu experiencia de vida tú afirmes que Dios no existe para ti, pero eso tú no tienes autoridad ni permiso sobre mi vida para creer que así sea, porque para mí, en mi mundo, en mi vida, Dios sí existe. Y espero siempre poder estar sensible para dar testimonio de que yo sí tengo un padre, pero yo lo tengo claro. Entonces, si otro quiere afirmar de que Dios no existe para él, es respetable, ¿sí? Es su relación, es su proceso. Pero para la hija que ya se sabe que tiene un padre, no se permite tan fácilmente que le digan, es que ese padre es suyo, es que ese Dios.
No, es mi Dios y para mí es un Dios real y para mí es un Dios presente y para mí es un Dios que provoca vida, que provoca, etcétera, etcétera, conforme la experiencia de cada una de nosotras, porque no podemos permitir que otros que no creen o se oponen perturben nuestra relación con Dios. No, no puedes permitir que eso pase ahí. Y retomando lo que estábamos leyendo, entonces recordemos, Ana viene, Jehová de los ejércitos. Cuando nosotras ocupemos, papito Dios, bueno, y el ejemplo que muchas veces les he comunicado, o sea, cuando se trata de querer algo, el primero que siempre se entera en mi vida es Dios, es mi papá, papito Dios, porque Él es mi padre, Él es el que me da, Él es el que mueve los recursos conforme sean necesarios, aún en tiempos difíciles. Sí, hay momentos en que yo le he dicho, bueno, Señor, si no pasa, no importa, pero asimismo he sentido la cercanía y la confianza de mi padre, decir, Padre, en muchos momentos yo te he dicho que si no hay, no importa, pero Señor, en este tiempo ciertamente sí importa. En este tiempo yo sí necesito que haya, en este tiempo yo sí necesito esta respuesta, Señor. En este tiempo yo sí necesito este recurso. Y hay momentos en que yo le he dicho, Señor, este mes si yo necesito este recurso, este mes si es necesario tal cosa, ¿verdad? Y he visto el milagro del Señor. He visto a mi padre respondiendo con esa respuesta contundente que usted sabe que solo Dios es algo de él con uno, solo Dios podría hacer esas cosas, porque si no se vuelve uno un mendigo de andar pidiendo, se vuelve uno un, ay, pobrecito, no, es nuestro Padre, es aquel que conforme la manera en la que usted quiera orar y en la manera en la que quiera afianzar su relación, en la manera que quiera usted acumular experiencias con él, usted puede ir y buscarle. ¿Sí? Ana lo buscó porque Ana estaba necesitando un milagro y sabía que el Dios guerrero, el Dios de guerra, el Dios valiente, era aquel Dios en ese atributo que podía entender lo que preciso había en su corazón. ¿Qué era lo que Ana estaba pidiendo? Dentro de lo que leímos, ¿qué podemos entender que Ana pedía? Ana quería y anhelaba ser madre. Y Ana pidió por mucho tiempo, ¿se acuerdan que les dije que esto fue producto de muchos intentos fallidos hasta que algo cambió y fue el corazón de Ana y producto de ello lo que salía en expresión hacia Dios de sus labios? Y aquí es donde Ana ya no pide un hijo por pedir, ¿sí? Ella entiende que detrás de todo lo que un padre concede a una hija hay un propósito de por medio, que todo lo que Dios da tiene que ver con un propósito. Ujú. Y ahí fue donde eso cambió en el corazón de Ana y se reflejó sobre su mente y cómo y lo logró exteriorizar. Tanto que duchó a Ana, tantos días llorando, tantos días amargada, tantos días frustrada porque pedía y nada que pasaba. Y llega un momento donde ella, sin ningún afán, sin ningún reclamo, diciendo, bueno, como no me escuchaste, Señor de los ejércitos, entonces ahora sí dame un hijo y te lo voy a entregar a ti. No, esa no era la actitud del corazón de ella. Esa no era la manera como ella se estaba comunicando y verbalizando el anhelo de su corazón hacia Dios. Dice que era una actitud, una Ana diferente, una intención diferente del corazón. Y ella que le dice, ella le dice, si tú me concedes darme ese hijo varón, ojo que lo que estaba pidiendo, no un hijo, no, hijo varón, yo Señor, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. ¿Y qué hace ella? Y ella dice, Señor, si tú me permites ser madre, yo te voy a entregar ese hijo para tu servicio. Y dice todos los días de tu vida. Y de hecho, Dios le concede esta petición a Ana precisamente por su comunicación, por su oración, porque ninguna oración, ahora sí entrando en ámbito espiritual, ninguna oración eh, debe estar despegada del corazón. La oración es esa goma del corazón. Mis oraciones no son solamente palabras. Eso será muy en el mundo, pero Dios en realidad está escuchando cómo el latido de mi corazón va traduciendo en un lenguaje de palabras que yo escucho, pero que el Señor, ¿qué hace? El Señor está escuchando ese todo.
El Señor está entendiendo ese todo. Él mira la integralidad de mí. Él mira en el momento en que yo expreso mis oraciones, cómo estoy conectado con mi mente, cómo estoy conectada con mi boca, cómo estoy conectado con mi corazón. No es como que yo necesite solamente hablar y ya no. La hija que busca al Padre en oración sabe que necesita llegar con su corazón delante del Padre para que su oración pueda ser efectiva. Y fue ahí donde rompió precisamente Ana eso que no había logrado antes. Cuando rompió y dijo, aquí la cosa es diferente, aquí como que algo no está calzando. Y fue cuando fue de corazón, cuando precisamente fue de corazón, las cosas que dice la Biblia cambiaron, cambió la oración de Ana. ¿Qué fue lo que hizo que Ana cambiara su oración? ¿Qué fue eso? Sino la guía del Espíritu de Dios, sino el entender que cuando se trata del Señor, debemos primero dirigirnos a Él, darle y tener claro ese predicado en esa acción y en ese contexto, sabiendo que no buscamos algo solamente para nuestros placeres humanos, sino que sea algo que nos acerque a estar listos para que se cumpla el propósito de Dios. Yo he entendido que a un cumplimiento de propósito de Dios en la vida de uno, sí, es en algún momento que Dios nos conceda un detalle como unos helados, ya ustedes saben, ¿verdad? Yo y mis helados. Pero también sé lo que es presentarle una oración delante del Señor y aún no haber visto esa respuesta de parte de Dios, porque todo tiene una razón de ser, todo tiene un tiempo, porque el plan del Señor, Él sí lo conoce, yo no conozco su plan, pero yo no me puedo detener a enojarme. Yo no puedo frustrarme porque Dios no me haya dado respuesta, porque entonces no estoy entendiendo el poder de esa oración que el Señor me permite y que me está concediendo ese privilegio de poder acercarme a Él, porque al finalmente la oración que debería provocar en mi vida, la oración debería llevarme a responder estas dos preguntas que estamos viendo en pantalla. ¿Cuáles son las dos preguntas que estamos viendo en pantalla? Bueno, ¿cuál es el fruto de mi oración? Ahora que hemos leído el ejemplo de Ana, podemos darnos cuenta, ¿tuvo fruto la oración de Ana? Sí tuvo fruto. ¿A partir de qué momento? A partir de que su oración era con entendimiento, con dominio propio, su oración era conectado con el Espíritu, su oración tenía intenciones transparentes con el Señor. Era el Señor el único que podía hacer realidad su oración. ¿A partir de qué momento tuvo fruto la oración? A partir de ese momento en que Ana dijo, si esto es de Dios, se da, y si esto no es de Dios, pues no se da, y yo seguiré mi vida y seguiré mi camino, pero no va a seguir pasando como venía pasando. Ana ya estaba amargada. Repasemos un poquito la historia de Ana. Es que hoy no estamos enfocándonos tanto en la historia de Ana, pero repasemos. Las que conocemos la historia de Ana sabemos que ella estaba amargada, que ella estaba en completa disputa, estaba tan triste. Su marido Elcana ya le había dicho, mujer, pero ya me tienes a mí, eso debería bastarte. Y ella no, ella quería un hijo y no iba a estar y no estaba tranquila hasta que en realidad pudiera recibir esa respuesta de Dios. ¿Cómo ha transformado la oración mi vida? ¿Cómo transforma tu oración tu vida? En el caso de Ana, esto produjo una transformación, una madurez, un entendimiento, ¿sí? Era diferente, Ana entendía diferente, Ana vivía diferente en su espíritu. Ana dio aún aquello que era tan valioso para ella, pudo darle lo más valioso al Señor. Ella sí pudo darle lo más valioso al Señor a raíz de una oración que transformó que su alma, que transformó sus intenciones. ¿Cuál es el fruto de la oración? ¿Cómo transforma la oración mi vida? Son dos preguntas que en esta noche nos llevan a que tú y yo hagamos una pausa y que podamos meditar. ¿Está o no siendo el recurso de la oración con el que el Señor me bendice motivo de ver mi vida transformada? ¿Es acaso que sí? ¿Qué implica que sea transformada? Porque que sea transformada incluso va a implicar que yo
cada vez que me acerco al Señor, lo busque conforme ese atributo, conforme la necesidad que tengo. Lo busque para adorarlo, porque ¿qué es lo que muchas veces nos mueve a buscar del Señor, a hablar con Él, a dialogar con Él? Solamente cosas superficiales. Y pocas veces, en algunos casos, no digo que en todos, porque esto va siendo un proceso de práctica continua y constante de acercamiento con el Señor. Habrá momentos en que no se trate de Él, sino que solo se trate de mí y olvido el sujeto que en oportunidades está para recibir la acción. El sujeto que en oportunidades está para provocar la acción, ese sí. Cuando yo, Señor, sálvame, ese es un sujeto que provoca la acción. Pero el sujeto que está para beneficiarse la acción sería cuando yo le digo, Papá Dios, te alabo y te bendigo con todas las fuerzas de mi corazón. Espíritu Santo, hoy estoy aquí dispuesta a que me guíes para exaltarte. Estamos hablando de un sujeto que va a recibir el beneficio de mi oración. Y ambas direcciones se vuelven necesarias y trascendentales porque ambas las necesitamos. Las necesitamos en el sentido de el sujeto que ayuda a mis necesidades y también las necesitamos en el sentido de él sujeto quien recibe ese beneficio de exaltación y de adoración. Por eso es que es muy importante ante lo que hoy estamos viendo que nosotras podemos escuchar a nuestro papá. Solamente escuchando a nuestro papá viviremos esa vida transformada que es necesaria. Y transformado es trans, o sea, pasar a otra forma, pasar a otro nivel, pasar a otro entendimiento. Lo podemos lograr escuchando la voz del Señor. Por eso Deuteronomio 28:2. Si oyereis atentamente, recuerden, iniciamos hablando de que el problema es oír atentamente la conversación que no debíamos escuchar, que fue la que Eva escuchó de la serpiente. En nuestro caso, la Biblia dice, ok, lección vivida, lección aprendida. Ahora sí, tú, hija mía, hija amada, si oyes atentamente la voz, ¿quién? ¿De quién? Mía, la voz de tu Dios, de tu Padre, de tu Salvador, de tu Redentor. Si la oyes atentamente y actúas, acción, recuerde, conforme mis obras, ahora sí, yo iré y entonces viene el beneficio. ¿Pero qué? Hay hay una disposición de escuchar. Y si yo no tengo esa interacción, con Dios, con el Espíritu Santo, difícilmente voy a poder escuchar, porque empiezan a surgir preguntas, pero ¿y cómo habla el Señor? ¿Pero cómo es que esto? ¿Cómo es que lo otro? A veces no logramos escuchar esa voz porque no nos estamos conectando. ¿Por qué? Porque si usted está en silencio, ¿qué va a pasar? Y probablemente Dios también se mantenga por mucho tiempo en silencio, porque el que está en silencio es porque no quiere hablar o no sabe qué decir. Yo creo que esto nos pasa a las mujeres cuando uno está porque normalmente nos gusta hablar y se nos vuelve fácil hablar, pero si uno está en una mesa en la que un tema no es de interés de uno, uno no aporta. Si uno está en un momento en que no conoce a la persona y no sabe qué decir, uno se queda callado. Sí, el silencio obedece a algo. ¿Mm? Entonces, y difícilmente la persona que está con uno, que está como hablándole y hablándole, y después de hablarle ve que todavía usted permanece en silencio y la persona siga, la persona es como, y no, voy a hablarle a otro, o me voy a poner a ver el celular, ¿verdad? Difícilmente sigue hablando y hablando y hablando, esperando que usted reaccione, ¿no? O sea, ya llega un momento donde dice, no va a reaccionar, entonces, ¿ya para qué seguir hablando? Ve, entonces puede que haya un momento en nuestra vida donde sí, Dios está constantemente buscándonos, Dios está constantemente estando para nosotras, pero si nosotros permanecemos en silencio delante del Señor, si nosotras no provocamos también esa interacción, el reaccionar a la interacción de Dios para nuestra vida, van a haber silencios. Entonces ahí es donde todavía es más difícil decir, pero ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Bueno, si usted quiere escuchar la voz de Dios en su vida, mira, el mejor consejo que yo le puedo dar en esta noche es empiece a ser más intencional en su comunicación con Dios, en su interacción con el Señor, de una manera natural, no sea falsa, sea natural delante del Señor. Vean, tanto así que yo con el Señor entendí
entendí en mi vida que yo necesitaba ser intencional al entender que Él era un Dios presente, ¿sí? Entonces yo comparto con Él todo, ¿sí? Todo, o sea, desde el desafío hasta, ¿verdad? Los momentos en cuando yo digo, hoy tengo que cocinar, entonces yo, ay, Dios mío, qué pereza tengo hoy de cocinar. Hay una intencionalidad de comunicarme con Él, ¿ven? Entonces lo siguiente es, y yo sigo ahí hablando con Él, pero bueno, Señor, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a bajar, en mi acto de fe voy a bajar, bueno, cuando hablo de bajar es porque en la casa que estoy es de 2 plantas, ¿verdad? Entonces la cocina está abajo y la oficina arriba. Cuando yo estoy arriba, normalmente tecleando y estoy en mi comunicación con Dios, que muchos podrán decir, pero qué loca, o sea, ¿en qué momento Dios le va a responder? Bueno, escuche la historia. Entonces yo le digo, bueno, Señor, voy a bajar, voy a ver qué hay y por favor ayúdame. Yo necesito que me ayudes dándome la creatividad, o sea, la disposición de hacerlo, que ahí voy, Señor, medio convencida, pero ayúdame a ver cómo resolver. Dame los ingredientes o la estrategia para ver qué hacer, ¿verdad? Y me pasó, de hecho, el lunes. El lunes me pasó y al final terminé cocinando, ¿verdad? Y Dios, en efecto, me dio la estrategia, me dio cómo resolverlo, tanto así que cuando yo llamé a mi mamá, ya yo medio tenía claro, cuando llamé a mi mamá para decirle, quiero hacer esto y tengo esto y esto, estos son los ingredientes que tengo, y mami me decía, pero le hace falta tal, y yo sí, yo sé, pero no tengo ese ingrediente. Y está lloviendo y no voy a salir a mojarme porque no tengas ingrediente, necesito resolverlo con estos ingredientes. Pero ella me dijo, bueno, entonces hágalo así. Y yo, ve, ya Dios de antemano ya me había más o menos orientado y respondido y a través de mi mamá me terminó de responder, de confirmar. Entonces, ¿qué fue lo siguiente? Bueno, Dios, ya lo logramos, ya sabemos que vamos a cocinar. Ahora lo siguiente, Dios, es ayúdame Espíritu Santo a ponerle sabor a la comida, porque es que en realidad tengo hambre. Yo le decía, tengo hambre y quiero comer rico, ¿sí? Lo que nos pasa, yo creo que lo que les pasa a todos. Y y en efecto, o sea, me supo delicioso y yo no puedo decir que es que era que tenía hambre, o sea, es que ahí es donde el Espíritu de Dios, ahí es donde mi papá Dios me está hablando y estamos conectados. Pero ¿cómo puedo yo escuchar la voz del Señor? Es cuando también yo voy y lo busco y le hablo, Él me habla y yo le hablo. Y Él me habla y responde en el momento, hacia el momento, porque va conmigo, porque va haciendo realidad las cosas. Si quiero escuchar la voz de Dios en mi vida, tengo que ser intencional en buscarlo. Así sea que otros digan, usted está loca, así sea que otros digan, ¿cómo es posible? O al principio usted diga, yo no entiendo cómo hacer que esto funcione. O sea, vaya insistiendo, siga perseverando y verá cómo conforme pasan los días lo va haciendo más fácil. Y quizás tal vez usted ya también lo logró y usted con mi historia, usted estaba diciendo, claro, yo lo relaciono porque a mí me ha pasado tal, yo he vivido tal, ¿verdad? O sea, tal vez usted ya dice, uy, sí, qué lindo, yo también lo estoy viviendo. Pues sigan, no lo pierdan. Sígalo cultivando cada día porque esto es algo de todos los días. Aún llévela a otros, a otras personas para que también entiendan, porque a veces espiritualizamos las experiencias y es como si el Señor no baja de una nube y no se me presenta en la cocina y no me dice, mi hijita, tome, aquí le traigo lo que le hace falta. Entonces, no podemos entender que Dios nos habla. No es que Dios trabaja sobre lo que hay. Dios trabaja en la manera en la que nosotros lo podemos que relacionar en nuestra naturaleza, en nuestro entorno. Así es como Él trabaja. Él no va a bajar del cielo, va a mandar un ángel para prender la cocina o prender el horno. No, eso lo hacemos nosotras. Y Él hace el resto. Ahí es muy importante que no espiritualicemos las experiencias. O sea, como que, como no oigo la voz del cielo, la oigo como por aquí en el estómago, pero la del cielo no, entonces Dios no me habla. No, Dios me habla en esas maneras, en esos momentos, así como les acabo de compartir. Y es importante que nosotras escuchemos la voz de Dios para vivir una vida transformada, porque este ejemplo que les acabo de contar es un ejemplo de una relación con Dios. Pero habrá momentos dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestras decisiones, dentro de los pasos a seguir, que vamos a ocupar, que se nos note que ya fuimos hijas transformadas. Cuando se trate de obediencia, cuando se trate de adoración, cuando se trate de prioridades,
se debe notar que somos unas hijas que ya hemos sido transformadas. Cuando se trate de honra al Señor, cuando se trate de cumplimiento de mandamientos, se debe notar que somos hijas transformadas y debe brotar de una manera muy natural lo que está escrito en la palabra de Dios que dice, o agradamos a los hombres o agradamos a Dios. A veces quisiéramos ambas, pero yo sí les puedo decir algo. El efecto de primero agradar a hombres para agradar a Dios no funciona. Nunca va a funcionar. O usted puso de primero a Dios o ya no hay forma. O sea, lo que usted puso de primero se quedó de primero. Pero cuando usted aún puede ir haciendo una oración que derrama su corazón delante del Señor y usted dice, Señor, se caerá el mundo, dice, Señor, ayúdame a lidiar con el rechazo, porque el decir y escogerte a ti en este momento hará que muchos me rechacen o que muchos, ¿verdad? Y uno ya va ahí como preparado, pero me quedo contigo. Eso puede mover el corazón de Dios y puede provocar que también caigamos en agrado a los hombres. ¿Pero por qué? Porque primero escogimos agradar a Dios y así Dios nos permitió que esa decisión diera fruto y nos hiciera Él, no nosotros, Él agradable a otros, pero nunca al revés. Nunca vamos a poder primero ser agradables a los hombres y después a Dios. No, porque entonces ahí lo dejamos sentado en el sillón, como les decía ahora. Literalmente le dijimos, Dios, hoy te toca ser espectador. Ahí te puse y te dejé el sillón más lindo, el más cómodo de toda la casa para que usted no se canse. Sí, pero ahí te dejo, Señor. Cuando usted deja al Señor como espectador de lo que pasa en su vida, pues bueno, él va a quedarse como espectador, pero cuando usted le da el control es cuando pasan y suceden grandes milagros, cuando entonces el corazón puede ver el fruto de la oración. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación en el siguiente ejemplo, que es un fragmento de la película Todopoderoso? Quizás usted ya vio esta película y recuerde, pero si no la ha visto, déjeme compartirle un pequeño trozo de esto que hoy estamos compartiendo. Esto nos sorprende. Por favor. Por favor. Aún lo amo, de verdad. Ya no quiero amarlo más. Ya no quiero estar sufriendo, me duele. Hazme olvidar. Ayúdame a olvidarlo, Dios. Pido que me ayudes a olvidarlo. Tú ganas. Y me rindo. Piedad. Ya no quiero hacer esto jamás. Ya no quiero el poder. Quiero que tú decidas lo correcto para mí. ¿Qué esperas que haga? Quiero que reces, hijo. ¿Qué es lo que te importa? Grace. Grace. ¿Quieres que vuelva? No. Quiero que pueda ser feliz. No importa lo que implique. Quiero que encuentre a alguien que la trate con todo el amor que no consiguió conmigo. Que se enamore de un hombre que la distinga a diario, igual que yo ahora. Con tus ojos. Esa es una plegaria. ¿Sí? Sí. Y voy a hacerle caso. Hola. ¿Te gustó? Eres genial. Sí. De verdad, cielo.
Bueno, la parte más importante dentro de esto fue la que vimos, ¿verdad? Cómo se transforma una oración ante tal vez algo que era en un principio quizás egoísta, ¿verdad? Yo quiero que vuelva y esté conmigo. Y esa podría ser la intención del corazón hasta que entendemos que en realidad debemos ceder aún los deseos y lo que queremos para que la voluntad de Dios se pueda hacer sobre la vida de las personas. Y vemos cómo son estos tipos de oraciones que solo alcanzamos cuando podemos verlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad, a la luz de siempre luchar para que las personas que nos rodean alcancen su propósito de vida. Cada vez descubro más que este mundo está lleno de personas que no tienen claro cuál es su propósito de vida. Y eso hace que cualquier camino que les ofrezca les parezcan bien, porque como no hay una razón de alcanzar un propósito, de cumplir un propósito, pues bueno, vamos probando a ver qué se va dando. No, o sea, yo creo que parte aún de lo que nosotras hemos recibido es poder ayudarle a otros a que puedan encontrarse en su propósito de vida, que solo Dios lo puede revelar a la persona, y que puedan avanzar tranquilas, gozosas bajo ese propósito. Pero todo eso es a raíz de una vida de oración que transforma. Para terminar, además del ejemplo de Ana que compartimos hoy, hay otro ejemplo de un hombre llamado Moisés, que todas en algún momento lo hemos visto. Moisés es bien famoso, lo hemos visto en su historia porque lo hemos visto en películas o cuando hemos ido a leer la Biblia, de alguna forma hemos escuchado hablar de Moisés. Sí, que pesa muchísimo en la historia de la humanidad. Y Moisés fue aquel hombre que experimentó la misericordia de Dios hacia su pueblo, porque si hay algo que Dios es misericordioso. Sin la misericordia de Dios, usted y yo no podríamos alcanzar el perdón. Sin la misericordia de Dios, aún nuestras oraciones muchas veces sin efecto porque no sabemos cómo pedir, porque que empezamos a pedir y no le pedimos al Espíritu Santo. Nuevamente, dejamos al Espíritu, dejamos a Dios sentado en el sillón y le decimos, acomódese que ahí le escogí el mejor lugar. El mejor lugar para el Espíritu de Dios, el mejor lugar para Papá Dios no es un sillón, no es un espacio fuera de su vida donde Él pueda ver lo que pasa. Ya lo está viendo. El mejor lugar que le podemos ceder al Señor es nuestro corazón en su totalidad. O sea, ¿qué decía el trozo del video? Toma tú el control. ¿Sí? Cuando eso es lo que pasa en nuestras vidas, cuando nosotros podemos decirle, tome usted mejor el control, es cuando podemos descansar, es cuando podemos confiar en que Papá Dios va a hacer su obra, cuando no tenemos que estar temerosas de nada. Cuando en realidad le podemos dar a Él ese lugar, es cuando podemos experimentar sus misericordias que se renuevan cada día. Y aún podemos nosotras hacer oraciones donde le digamos, Espíritu de Dios, la verdad dirige mi oración para orar como conviene, como es necesario, como lleva un punto donde no me siente yo en el trono, sino que yo te siente en el trono, entendiendo que el trono es mi corazón y entendiendo que tú vas a tomar el control y que esto no me produce miedo, que esto no me produce incertidumbre, esto todo lo contrario. Esto hace que nuestra conexión sea verdadera, que nuestra relación esté más fuerte que nunca. Esto hace que yo pueda sentir y entender que tú me conoces, que tú sabes lo que estoy sintiendo porque estás ahí en mi corazón. Esto hace que yo pueda experimentar a ese amado y a ese Dios y a ese Salvador en mi vida y en mis decisiones. Ahí es donde nosotros entonces debemos cederle al Espíritu de Dios esto. ¿Para qué? Para que podamos experimentar las misericordias. Lo que le pasó a quién, lo que le pasó a Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Bueno, a Moisés le pasó que aun cuando él fue elegido para ser el libertador del pueblo de Dios, él en esta posición, en esta obediencia, en este cumplimiento, en esta sujeción a Dios, él estaba bien. ¿Quién era el que se oponía todos los días a la voluntad de Dios? El pueblo. El pueblo. Y era un proceso
Fue un proceso, humanamente hablando, desgastante para cualquiera, pero en este caso, ¿para quién? Para Moisés, que era el que tenía esa bendición de parte de Dios. Así que, ¿qué hizo Moisés? Moisés utilizó la oración como una herramienta útil para nutrir la transformación de su vida y aún para que el Padre pudiera cumplir la promesa de que de llevar a su nación, a su pueblo, a la tierra prometida que era Jerusalén. Y el poder ejercitar esta oración a él lo llevó a desarrollar cuatro virtudes, cuatro características en su carácter que a su vez las encontramos en el carácter de Cristo. Y es que cualquier persona que está en función de que el propósito y las promesas de Dios se cumplan para su vida, se convierte en una ¿qué? En una mujer mansa, mansa y humilde de corazón. ¿Qué hace el que es manso? Muere a su ego, muere a su orgullo. No le permite al yo siquiera sentirse tentado de sentarse en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí? Más bien le dice, uy, vaya, 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 vaya. Aquí no va usted, vaya, vaya, vaya. Este no es su espacio. Este es el espacio de mi Dios. La segunda virtud o característica que desarrolla es, se vuelve una mujer sabia, ¿sí? Deja de hablar por sí misma y le deja ese control y esa autoría a Dios para que su gloria pueda manifestarse. Tercer virtud de estas cuatro, se vuelve una mujer firme, firme. Siempre van a haber circunstancias, siempre van a haber situaciones, pero ella se afianza. Su ancla que tira al fondo es la fe y la fe la firma en todas las circunstancias. Y cuarta característica, se vuelve una mujer que de milagros, de milagros. No está incapacitada en admitir los milagros de Dios, en ver cómo Dios se mueve. No está entonces sujeta y se inmoviliza ante los límites. Todo lo contrario, se abandona totalmente a las manos de Dios, a la confianza de Dios cuando cree que hay alguna limitante. Por eso, dentro de lo que hoy el Señor nos quiere enseñar, recuerda siempre, la oración es esta bendición de parte de Dios. La oración es la hermosa herramienta, la hermosa oportunidad de amor de parte de Dios para disfrutarle en su paternidad. Ahora, lo más maravilloso es que el ejemplo irresistible de vida transformada a partir de nuestra conexión y comunicación con Dios, deberíamos ser quienes, deberíamos ser nosotras mismas. Y por eso, damitas, hoy les invito a que ahora sí, llegando ya al final de nuestra temática, vayamos a orar. Vamos a orar en esta noche.